Hola, bienvenidos a Canto de Jesús. El día de hoy veremos la biografía de San David de Gales. Obispo y confesor, patrono de Gales. Se lo representa usualmente parado sobre una pequeña loma, con una paloma sobre su hombro. Desde tiempo inmemorial los galeses han llevado un puerro en el día de San David, en memoria de una batalla contra los sajones en la que se dice que usaron puerros en sus sombreros, por consejo de San David, para distinguirse de sus enemigos. Se lo conmemora el 1 de marzo. La mención más temprana de San David se halla en un manuscrito del siglo X de los Annales Cambriae, que señala su muerte en el 601 DC. Muchos otros escritores, desde Geoffrey de Manmes hasta el padre Richard Stanton, sostienen que murió alrededor del 544, pero su opinión está basada únicamente en datos dados en varias vidas recientes de San David, y pareciera no haber buenas razones para descartar la definida aseveración de Annales Cambriae, que es ahora generalmente aceptada. Muy poco más que pueda reclamar valor histórico, se conoce de San David. No es improbable la tradición sobre su nacimiento en Henbing, Betus Menevia, en Cardiganshire. Se distinguió en el sínodo de Brevi, Jan de Wybrefi en Cardiganshire, que se ha identificado con el importante asentamiento militar romano, Loventio. Poco después, en 569, presidió otro sínodo que tuvo lugar en un lugar llamado Luces Victoriae. Era el obispo, probablemente no arzobispo, de Menevia, el puerto romano de Menapia en Pembrokeshire, conocido más tarde como San David, y en ese entonces el principal punto de embarque hacia Irlanda. San David fue canonizado por el Papa Calixto II en el año 1120. Esto es todo lo que la historia conoce sobre el patrono de Gales. Su leyenda es, sin embargo, mucho más detallada y enteramente no confiable. La primera biografía que ha llegado hasta nosotros desde cerca de fines del siglo XI, unos 500 años después de la muerte del santo, fue escrita por Regis Farch, un hijo del entonces obispo de San David, siendo principalmente un tejido de invenciones intencionadas a sustentar la pretensión del episcopado galés de ser independiente de Canterbury. Tanto Giraldus Cambriensis, como Guillermo de Malmesbury, Godofredo de Manmes, Juan de Tinmes y Juan Capgrave, simplemente copian y amplían sobre el trabajo de Regis Farch, mientras que el anónimo autor de la tardía vida galesa impresa en Rees, Santos Cambro-Británicos, Cat. M.S. Titus, de 22, nada añade de valor. De acuerdo con estos autores, San David era el hijo de San Osán de Abeserediga Becuneda, príncipe de Queretica, Cardiganshire, y según el decir de algunos, sobrino del rey Arturo, aunque Godofredo de Manmes llama a San David tío del rey Arturo. La madre del santo era Naná, o Nonnita, llamada a veces Melaría, una hija de Gynyr de Caergauch. Ella era una monja que había sido violada por San. 30 años antes había sido predicho a San Patricio por un ángel el nacimiento de San David. Este ocurrió en Vieja Menevia, alrededor del 454 DC. El acontecimiento fue precedido y acompañado de prodigios, y para su bautismo en Porthclais por San Elvis de Munster, a quien la divina providencia trajo de Irlanda para tal ocasión, un hombre ciego fue curado por el agua bautismal. La educación temprana de San David fue recibida de San Iltid en Caergorgorn, Lambith Major, en Glamorganshire. Luego pasó 10 años estudiando las Sagradas Escrituras en Whitland, Carmarthenshire, bajo San Paulino, Paul Gen, a quien él curó de su ceguera mediante la señal de la cruz. Al final de este periodo, San Pulino, advertido por un ángel, envió al joven santo a evangelizar a los británicos. San David viajó por todo el oeste, fundando o restaurando 12 monasterios, entre los que acuden los grandes nombres de Glastonbury, Bath y Leominster, y finalmente se asentó en el Valle de Ross, donde él y sus monjes vivieron una vida de extrema austeridad. Aquí ocurrieron las tentaciones de sus monjes por las obscenas travesuras de las sirvientas de la esposa del jefe local, Boya. Aquí también sus monjes trataron de envenenarlo, pero advertido San David por San Scutin, quien cruzó desde Irlanda en una noche sobre la espalda de un monstruo marino, bendijo el pan envenenado y lo comió sin daño alguno. De allí, con San Teilo y San Padarn partió hacia Jerusalén, donde fue hecho obispo por el patriarca. También aquí San Dubric y San Daniel lo hallaron, cuando vinieron a llamarlo al sínodo de Brevi contra los pelagianos. San David fue persuadido con dificultad para acompañarlos, en el camino devolvió a la vida al hijo de una viuda, y en el sínodo predicó con tal volumen, desde la loma que milagrosamente surgió bajo sus pies, que todos podían oírlo y con tal elocuencia que todos los herejes quedaron confundidos. San Dubric renunció al arzobispado de Carlien y San David fue designado en su lugar. Una de sus primeras acciones fue realizar en el año 569 otro sínodo más, denominado Victoria, contra los pelagianos, del cual los decretos fueron confirmados por el Papa.
con el permiso del rey Arturo, trasladó su sede de Carli a Menevia, desde donde gobernó la Iglesia británica por muchos años con gran santidad y sabiduría. Murió a la edad de 147, en el día predicho por él mismo una semana antes. Se dice que su cuerpo fue trasladado a Glastonbury en el año 966. Es imposible descubrir en esta historia cuánto, si algo, es cierto. Algo ha sido obviamente inventado por razones de controversia. Los 12 monasterios, la tentación por las mujeres, el atentado contra su vida, totalmente sugieren una imitación de la vida de San Benito. Leyendas más descabelladas, tales como el viaje sobre el monstruo marino, son lugares comunes en la geografía celta. Sin duda, Ringifach y sus imitadores coleccionaron muchas tradiciones que flotaban localmente, pero cuántas de estas tenían algún fundamento histórico y cuánto era mera imaginación ya no es posible determinar.